Buenas noches, queridos, ¿cómo estáis? Bueno, hoy tenemos un tema súper interesante que es la meditación y la asertividad. Y diréis, pues, ¿qué es esto de la asertividad? Pues os vais a sorprender, porque la asertividad la usamos todo el día, excepto cuando estamos solos, que no nos podemos pelear ni discutir con nadie, a no ser que tengamos un doble y lo veamos y podamos hablar con él. La asertividad juega un papel muy importante en nuestro desarrollo personal y en las relaciones con los demás. O sea, es un factor que tiene que ver mucho con la comunicación, con cómo nos comunicamos. Y para ello he preparado una serie de puntos que tienen que ver con qué es la definición de asertividad, ejemplos de asertividad, por qué nos cuesta ser asertivos, y luego un decálogo, o sea, unos puntitos de esos, sabéis que no me gustan, pero esta vez lo voy a hacer. Y ¿qué más? Yo le he llamado una carta de derechos asertivos. Y nada, poquito más. Y luego una aclaración, que es una diferencia entre empatía y, entre asertividad y empatía. Bueno, vamos allá. Y, bueno, sí, claro. Y luego el uso de la meditación para potenciar nuestro ser asertivo, es decir, nuestra persona asertiva. Ahora, cuando lea todo vais a entender a qué me refiero. Así que nada, vamos a por ello. Primera definición. La definición he estado buscando y he encontrado dos definiciones y un anexo, o una extensión, una que da un poquito más de información. Y también luego me he extendido un poquito más y he ido a buscar la etimología, o sea, la raíz de las palabras. ¿Por qué? A mí me gusta mucho usar los diccionarios etimológicos, no todos, algunos hay muy buenos. ¿Por qué? Porque ahí podemos descubrir la esencia del significado de las palabras. Y a veces hay sorpresas. Hoy en día es muy común usar palabras que significan en nuestro día a día una cosa cuya raíz significa toda la contraria, o otras cosas muy distintas. Por eso me gusta muchas veces cuando usamos palabras, algunas que tienen un concepto detrás muy grande, buscar la etimología, y es lo que he hecho. Entonces, os voy a leer la primera, que es una definición del Diccionario de la Academia de la Lengua, una segunda, que yo creo que está mejorada, de lo que significa la asertividad, y luego os voy a explicar la etimología. Así que vamos a la primera. Asertividad, que expresa su opinión, una persona, de manera firme, o cualidad de las personas capaces de afirmar su personalidad y defender sus opiniones frente a los demás. Esto es importante, sobre todo esa última frase, defender sus opiniones frente a los demás. Es una capacidad de expresarnos ante los otros, defender nuestra opinión y decir yo pienso esto y esto. Hasta ahí todo claro. La segunda definición tiene un matiz y dice así: aunque existe una entrada en el diccionario clave distinta de la anterior, que sustituye frente a los demás por respetando a los demás. Con lo cual podríamos tener una frase final que diría algo así: asertividad, que expresa su opinión de manera firme, o cualidad de las personas capaces de afirmar su personalidad respetando a los demás. Aquí ya entramos otra vez en un terreno complicado, porque hoy en día, pues ya sabéis que cualquier persona nos podemos sentir ofendidos del aire que pasa, pero vamos a aplicar un poquito la lógica, y lo que yo creo que hay que entender aquí es con respeto. Con respeto significa pues sin levantar la voz, sin agresividad, en fin, exponiéndolo de una manera natural, sin espasmos. De todas maneras, ya os digo que esto no está garantizado, pero estamos tratando de entender qué es la asertividad y cómo nos afecta, y si la tenemos o no la tenemos, porque puede ser que la tengamos para ciertas cosas y para otras no. Vale. Otro punto. Estamos en la definición. La asertividad es el término medio, esto es muy importante también, entre la pasividad, que es dejarse llevar por los demás sin preocuparse de los deseos propios, y la agresividad, que es la cualidad de atacar y forzar a los demás para que cumplan nuestros deseos. Entonces, imaginaros, nos dice que es una cualidad intermedia entre la pasividad y la agresividad. Entonces, si tenemos aquí dos bolas, las manos, pues aquí en medio
hay un espacio que sería el espacio asertivo, donde nos tenemos supuestamente que mover. De nuevo, esto no es garantía de nada. Y de hecho, esto, en mi opinión, es válido, pero a mí no me acaba de convencer. Y ahora explicaré luego el porqué. D, que sería parte también de la definición. La asertividad se diferencia de la empatía en que es un acto hacia el exterior. La asertividad es un acto hacia el exterior. ¿Por qué es un acto hacia el exterior? Porque es nosotros expresando nuestra opinión y nuestras opiniones, vamos a ver, mejor que juicios, opiniones, a los demás y sostenerlas. Es un acto externo, mientras que la empatía es un acto interno, es un acto hacia el interior, identificándonos y compartiendo los sentimientos de otros. Son cosas distintas. Asertividad y empatía. Uno hacia afuera, otro hacia adentro. Y ahora vamos a la etimología de asertividad. Etimología de asertividad. Significa afirmativo y sus componentes léxicos son hacia, encadenar y que ha recibido acción. También indica afirmación de que algo es cierto y adjudicar algo para uno mismo. Bueno, ahí tenéis la etimología de la palabra asertividad y ahí veis como ya hay partes de ese compuesto de la palabra, qué significado, que nos habla de, por ejemplo, la última, la que más me gusta, adjudicar algo para uno mismo. Es decir, quiero expresar mi opinión delante vuestra, donde sea, trabajo con los amigos, en un bar, en la cafetería, y lo voy a hacer. Lo voy a hacer ¿cómo? En un espacio que no es ni pasivo ni agresivo, un espacio natural, digamos, civilizado, por llamarlo de alguna manera. Pero todo esto de civilizado lo ponéis entre comillas, porque ya sabéis que estamos en unos momentos donde el aire que pasa, una bricinita, una hojita, desencadena un estado de furia brutal. Bueno, seguimos. Ejemplos de asertividad. Tengo dos que son muy buenos, sobre todo el segundo me encanta. El primero es el siguiente. Estamos en un restaurante, imaginaos que hemos ido con los amigos y pedimos algo de beber, agua, vino, lo que queráis, cerveza, y traen los vasos y las copas. Y entonces tú ves que tu copa está sucia porque tiene, por ejemplo, carmín, que estas cosas ocurren porque los lavavajillas no lavan siempre perfecto. Entonces nos enfrentamos con tres opciones. Una, paso, no digo nada, me quedo con la copa y bebo ahí, lo que hago solamente es girarla. ¿Okay? Dos, monto el pollo de Troya, me cabreo, como puede ser que este restaurante tan bueno, estas cosas no las cuide, que tú ya has venido y que ya hayas visto y en el tránsito desde que has salido hasta aquí no has visto que está sucio, pero cómo puede ser eso y lo que vamos a pagar, ya sabéis esa cosa, ¿has visto de qué manera más natural me sale? Y la tercera, que sería, pues, llamar al camarero y decirle, mire, por favor, la copa ha llegado sucia, entonces si me la puedes cambiar, por favor. ¿O me la cambias, por favor? Entonces, ¿qué sería de esas tres ser asertivo? La tercera. Lo otro sería lo pasivo, bueno, ¿qué voy a hacer? O lo agresivo, me cago en Troya. Esto de cagarse en Troya es deporte nacional en el mundo. Bueno, seguimos. Algunos la definen, bueno, eso ya hemos dicho, o la encuentran en un estado medio entre lo que yo quiero y lo que quieren los demás. Pero yo no estoy de acuerdo con esto. O sea, hay psicólogos y coach que definen la asertividad como un espacio entre lo que yo quiero y lo que quieren los demás. Si bien el ejemplo de lo pasivo y lo agresivo lo veo, esto entre el espacio entre lo que yo quiero y lo que quieren los demás, no lo tengo muy claro. Y no lo tengo muy claro porque podemos encontrarnos en condiciones o circunstancias, claro, luego hay que saber todo lo que lleva cada uno, ¿no? Y dónde está y qué posición tiene de fuerza o no de fuerza, o de poder hacerlo o no. Y claro, esto no es así, porque si yo deseo algo y el hecho de que tú no me lo des, a mí pues en realidad me da igual porque tengo otra opción, entonces pues no tengo por qué hacer el ejercicio de ponerme en tu lugar. Entonces la cosa aquí se complica un poquito más. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Bueno, seguimos.
¿por qué nos cuesta ser asertivos? Eso es interesante, porque todos, aunque no lo creamos, tenemos ciertos miedos escondidos. Uno puede pensar, yo pienso que soy muy asertivo, pero revisándome a través de la meditación me da cuenta que a veces no, muchas veces no, y sin embargo me considero una persona asertiva. Entonces, ¿por qué nos cuesta ser asertivos? Y dice, pensamos, por ejemplo, esto es muy común, pensamos que no tenemos derecho a nuestras creencias, derechos y opiniones producto de inseguridades de todo tipo, como pueden ser culturales, psicológicas, educativas. Yo os puedo poner ejemplos de mi trabajo cuando he hecho fotografía de gastronomía, de alta gastronomía y de incluso en bodegas, pues en España, en Francia, en Estados Unidos. Algo que era muy común eran restaurantes de mucho postín, entonces a mucha gente le apetece ir, digamos que están los que se han corrido todo y entran como Pedro por su casa, y está gente que nunca ha ido pero que quiere ir porque se ha puesto de moda. ¿Y qué ocurre? Se ponen súper guapos, súper guapas, pero llegan, y esto lo puedo confirmar que es así, con miedo, con nerviosismo, sí, cómo uso los tenedores, y ahora con el vino que hago, y tengo que hacer así, tengo que oler, ¿no? Entonces están incómodos, esas son inseguridades. Y entonces eso nos impide muchas veces ser asertivo, porque estamos incómodos. También nos podemos encontrar que no somos asertivos porque a lo mejor no nos hemos ido al colegio o no hemos ido a la universidad y nos sentimos en condiciones inferiores de los demás. Pero esto tiene un punto tan brutal que yo también lo he visto trabajando, donde he estado con empresarios fuertísimos de mucho capital, viajar por todo el mundo, que no han tenido educación universitaria o no hablaban inglés o italiano o lo que fuese, y estaban inseguros. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser que estas personas estén inseguras? ¿Y eso cómo afecta? Afecta a tu asertividad. Luego, estas personas que he contado tienen otros ámbitos, igual que los demás, donde pueden ser muy asertivas. Pero hay unos ámbitos en los que no son asertivas porque son inseguras. Entonces, ¿por qué nos cuesta ser asertivos? Uno, porque pensamos que no tenemos derecho a nuestras ideas, creencias, opiniones, producto de inseguridades que pueden ser del tipo culturales, psicológicas o educativas. Otra, creemos que nuestros derechos han de ser defendidos, esta es una opuesta, por encima de los demás, con rabia y agresividad. Ese es el otro lado, o sea, no somos asertivos, nos cuesta ser asertivos porque estamos tan convencidos de que mi fe es la mejor del mundo y no hay nadie que la corrija, porque las demás son malísimas, o mi sistema político es el mejor del mundo mundial, y los demás son unos cabrones. Eso es común, eso es súper común. Entonces, creemos que nuestros derechos han de ser defendidos por encima de los demás, además con rabia y con agresividad. Nos sentimos atacados. Es un síntoma de inseguridad y de miedo a lo distinto. Y estos son los ámbitos que en el título digo, meditación y asertividad, donde a través de la meditación podemos trabajar. ¿Trabajar qué significa? A mí la palabra trabajar no me gusta nada. Podemos empezar a actuar. ¿Actuar cómo? Viéndonos, analizándonos, reflexionando, viendo qué me pasa. Básicamente, meditar es tener conciencia de lo que me pasa y por qué salto o por qué no soy asertivo en este momento, en este caso en particular. Bueno, algunos ejemplos de el miedo a la asertividad. Estos son buenísimos. Y luego tengo un ejemplo aquí que es genial. Mis problemas, ejemplos de miedo a la asertividad. Mis problemas no le interesan a nadie y no hay que hacerle perder el tiempo a la gente con mis historias. Falso. Tienes derecho a pedir ayuda y apoyo emocional cuando te dé la gana. ¿Cuántas veces nos han contado esto? No le vayas a comer el coco, no vayas ahí porque tus problemas, escucha, es que son tuyos, déjate de rollos. Falso. Falso. Tienes derecho a contar y a pedir apoyo emocional. Pues mira, llevo hoy un ataque de celos. Sí, tienes derecho, si quieres hacerlo. Si no, no. No quieres, no lo hagas, pero tienes derecho. No tienes que pedir permiso a nadie.
Otro ejemplo, no hay que interrumpir nunca a las personas cuando hablan. Esto yo recuerdo de pequeño, por favor, no interrumpas a las personas. La palabra exacta era, no interrumpas a las personas mayores cuando hablan. Y yo, la verdad que digo, pues, ¿qué coño significa esto? Y claro, aquí nos dice que falso. Tienes derecho a interrumpir para pedir una aclaración. Es decir, por ejemplo, si estáis teniendo una conversación y estás referenciándote tú y yo, y tú estás hablando de algo que he dicho yo, que me tiene que haber, pues tienes el derecho total y absoluto de decir, dame aquí una aclaración de esto, y el otro te contestará como quiera. En este campo de la asertividad y de la comunicación intervienen muchas cosas. A veces las personas nos gusta hablar mucho, apoderarnos de las conversaciones, darle la vuelta a través de la oratoria y del juego psicológico para llevarnos para que tener razón. Esto es más complejo, lo estoy haciendo muy sencillo, pero es para que lo entendáis, y creo que con esos ejemplos y con uno que voy a poner luego lo vais a entender perfectamente. Otra cosa, esa buenísima, ¿hemos de adaptarnos a los demás o perderemos las amistades? ¿Hemos de adaptarnos a los demás o perderemos las amistades o incluso el trabajo? Falso. Tienes derecho a decir no. Yo tengo varios vídeos sobre el no, y el no es algo que primero no nos lo han enseñado nunca, en ningún lugar. No conozco en ninguna cultura que educativamente nos enseñe el no. El no está prohibido. La obediencia sí que está presente todo el tiempo, pero el no no. Y el no, yo os digo que hay que redescubrirlo. Es mágico. El no es felicidad. El no es apertura de mente. El no es conquistar el miedo. El no es brutal. El no es fantástico. Yo os invito a que empecéis a entrenar el no. Algún vídeo haré sobre el no. Más cosas. Cuando alguien tiene un problema, hay que ayudarle, dice la frase. Falso. Falso. Tenemos derecho a decidir cuándo y cómo prestar ayuda y cuándo no. Porque alguien tenga un problema, no tienes por qué. O sea, que nos han dicho, que no tiene un problema, hay que ayudarle enseguida. Pues sí o no, depende de lo que yo quiera. Si quiero ayudo, si no ayudo y cómo ayudo. Seguimos. Algunos coaches y psicólogos recomiendan una técnica que yo creo que es fatal y urdidora, ausente de conciencia, que consiste en desarmar al otro o a la otra, haciéndoles un cumplido o un reconocimiento de algo. El ejemplo lo vais a entender ahora cuando lo lea. O sea, algunos psicólogos y coaches recomiendan, pero claro, aquí ya estamos entrando en una especie de urdimbre, intención de que el otro te quiere llevar al huerto, por la causa que sea. Y a mí eso no me gusta, eso no es una relación. Que esto ocurre, va a ocurrir, somos seres sociales y jugamos muchas veces con eso, pero por lo menos tener conciencia. Hay gente que detecta las dos cosas. Hay gente que se conoce tanto que sabe que esto que voy a leer ahora ya me está dando vaselina para que yo lo haga, pero ya lo sabes y la tal vez lo sabe. En fin, es una historia, eso es también un poco de compenetración. Entonces, el ejemplo es el siguiente. Marido. Laura, ¿podrías ir a recoger a los niños al colegio? Tengo que preparar la lección para mañana y creo que no me dará tiempo. Mujer. Lo siento, Carlos, pero acabo de volver del trabajo y estoy muy cansada. Ve tú. Marido. Y aquí viene el uso de la técnica esta. Sé que estás muy cansada. Normal, porque te esfuerzas mucho en tu trabajo. Tu jefe debería de darse cuenta de eso y no cargarte con tantas tareas. Es más, te debería subir el sueldo. Pero te pido el favor de que recojas tú a los niños, ya que tengo que hacer este trabajo para mañana y luego podremos descansar. Ahí tenéis el ejemplo del juego y del uso de esta técnica que acabo de decir que recomiendan algunos coaches y psicólogos. A mí no me va esta técnica. La usamos todos, esa técnica la hemos usado todos, pero es una técnica un poco villaneta. Bueno, y ahora vamos ya, en la parte final, a una carta de derechos asertivos. Esta carta de derechos, está sacada de un libro de Manuel J. Smith, en inglés, que dice: cuando digo no,
me siento culpable. O sea, él dice, when I say no, I feel guilty. Cuando digo no, me siento culpable. Y esto nos ha pasado muchas veces, porque yo por lo menos hablo por mí. Tantos años con el esto no, respeta a los mayores, no interrumpa, no sé qué, no sé cuántos. Tanto no, que claro, hay que hacer un ejercicio muy fuerte para decirle no al no. Es decir, se acabó. Claro, aquí algunos coaches dicen algo muy interesante, que yo no lo creo mucho, pero es interesante. O sea, tenemos acumulado como unas capas de cosas del pasado, que claro, ¿cómo hacemos para construir una capa nueva? Entonces dice, pues repetí tantas veces como el pasado, todo el opuesto. Pero claro, si tengo 53 años y llevo 40, vamos a ver 45, y asimilando, como dicen nosotros, basura, joder, cuando llegue a los 90, pues entonces esa parte es un poco como que no me acaba de convencer, porque creo que eso mismo se puede superar, los miedos más terribles, las cosas más anormales, de manera muy rápida, solo teniendo conciencia. Yo hice un vídeo hace 2 años creo que fue después del COVID, o durante ese COVID, que podíamos entrar y salir, nos dejaban en España entrar y salir un poquito, hacer un poquito de paseo, que me daba cuenta que cuando cogía la bicicleta iba todo el rato con las manos aquí, con los frenos delante, así, pero como si fuera acojonado, porque tan rápido para frenar. Y fui capaz de verlo, porque estaba haciendo mucha meditación, y no tiene nada que ver que hiciera mucha meditación, porque puedes hacer mucha meditación y no enterarte de nada, pero bueno, en ese caso estaba haciendo mucha meditación porque tenemos mucho tiempo. Y empecé a poner en práctica lo siguiente, hacer la bicicleta y no tener los dedos en los estos de los frenos. Y os digo una cosa, la cosa era divertidísima, porque me costaba mucho. Los dedos iban para adelante, entonces lo veía, los quitaba, los veía, los quitaba. En 3 días, 4 días, se fue todo. Y ahora voy ya, pues como quiero ir. Cuando quiero frenar, agarro, pero no estoy todo el rato acojonado, a ver, con ese miedo ridículo de a ver con el pie en el freno puesto. Un ejercicio. Bueno, vamos a leer la Carta de Derechos Asertivos, que es muy divertida. Dice, tienes derecho a juzgar tu propio comportamiento, pensamientos y emociones, y a asumir la responsabilidad de su iniciación y consecuencias sobre ti mismo. O sea, tienes derecho a actuar y también a asumir lo que puede ocurrir. Tienes derecho a no ofrecer razones o excusas para justificar tu comportamiento. Puedes decir que no, pero ¿por qué? Puedes decir que no. Esto, hay un ejemplo muy bueno que dices, venga, hemos quedado. Entonces de repente dices, bueno, pues no voy, escuchar no voy. ¿Y por qué no vienes? Entonces, ¿cuántas veces damos estas excusas que son como cómicas? ¿Qué le decimos? Que nos van a preguntar. Ya estamos, antes de decirles que no, estamos fabricando en nuestra mente toda una serie de excusas que no son la verdadera. No voy porque no me da la gana, porque estoy cansado, porque chico, quiero estar en mi casa. Pues mira, porque hay uno de ellos que la verdad es que me cae una bata a los huevos. No, pero fabricamos antes todas las excusas posibles de bien queda, como digo yo, como dice por aquí, de bien queda, para que la excusa, todo el mundo sabe al final por qué no ha sido, por lo que sea, pero tú tienes que montarte toda esa película. Entonces tenemos derecho a decir no y no dar ninguna explicación. ¿Explicación? 0. ¿Quieres comer? No. ¿Pero por qué no quieres comer? Mute por el foro. Seguimos. Tienes derecho a juzgar si eres responsable de encontrar soluciones a los problemas de otras personas. Tienes derecho a cambiar de opinión. Está buenísima. Está buenísima porque sabéis que el vídeo que hice el otro día de los Yoga Sutras de Patanjali decía que de esto tururú trompeta, que no. Y yo digo que sí. Tenemos derecho a cambiar de opinión. Bueno, y escuchar una cosa, más vale que cambies de opinión porque o cambiemos de opinión porque si no nos van a cambiar por los pies. Tienes derecho a cometer errores y a ser responsable de ellos. Uy, sí. Claro, o sea, si el rollo es que siempre nos han querido proteger tanto, no te equivoques, ¿pero por qué? Por miedo
ala, pero si es que por miedo al castigo, bueno, al castigo de todo tipo, a que te van a recriminar, pero si es que hay que equivocarse en la vida, hay que cometer errores, hay que hacer trastadas para entender las consecuencias que tienen y para aprender, si es que no, si no, pues que nos hubiesen fabricado ya hechos unos robotitos perfectos, repeinados, con zapatitos o lo que sea. Pero esto no es así, la vida no es así, hay que aprenderla. ¿Y se aprende cómo? Tocándola, estrujándola, equivocándose y teniendo conciencia. No hay otra. Bueno, en mi opinión. Vale, tienes derecho a decir, no sé, no lo sé. ¿Es que tenemos que saber todo? No. Tienes derecho a decir, no lo sé. Pero acabar es tan burro. Bueno, pues si sabes, son cosas de antes. Pues no, no lo sé. Tienes derecho a ser independiente de la buena voluntad de los demás antes de enfrentarte a ellos. Y sí, tú puedes pensar que eso es buena voluntad. O sea, podemos pensar lo que nos dé la gana. No. Tienes derecho a ser ilógico en la toma de decisiones. Sí, porque si no es, como dicen, by the book. Todos los papás quieren los hijos perfectos by the book. Los empleados by the book. Y by the book va a ser que no. Tenemos derecho a ser ilógicos en nuestras decisiones. Tienes derecho a decir no entiendo. Tienes derecho a decir no me importa. En realidad tienes derecho a casi todo, pero no lo utilizamos. En fin, tienes derecho a decir no sin sentirte culpable. En fin, queridos, ese es el tema de hoy. La meditación y la asertividad. Y yo lo que os puedo recomendar, si queréis, es pues cuando meditéis, en realidad es una meditación, no es de mis favoritas, pero se usan, yo la he usado, porque a mí me gusta más la meditación sin focalización en nada en particular, pero la utilizo y la he utilizado mucho, sobre todo cuando hice los 12 pasos, pues en algún momento de nuestra vida, si esto de la asertividad os importa o os sentís identificado con lo que he contado, pues eso, cerrar los ojos un poquito y visualizaros. Yo visualizaría sobre todo diciendo no. Hay ejercicios que son muy chulos, que puedes hacer el no pasivo, el no correcto y el no agresivo. Verte en los tres lugares, incluso observarte. O sea, ante una circunstancia que no he sido asertiva o asertivo, ¿cómo he actuado? Entonces te visualizas, ves ahí 3 Vicentes, 3 Lauras, 3 Marías y ves una, el pasivo, una, el correcto, normal, educado y sin agresión a los demás, y el agresivo. Y vas trabajando en eso. Y si no te arrancas, pues visualízate, que también son buenos ejercicios, los de visualizarse en un entorno en el que tú estás dando tu opinión, diciendo, pues mira, yo pienso esto. Todo lo que ha ocurrido en la familia esta es así, y venimos de aquí. Bien dicho. De nuevo, ya os pongo en alerta. O sea, la cosa está tan complicada que aun hablando bien, la cosa puede estallar. Se puede sentir ofendido cualquiera por una mosca que pase. Pero no nos tiene que importar. No nos tiene que importar. Y tenemos que tratar de no perder el sitio. A través de la meditación, estas cosas se pueden trabajar y hacer bien y mejorar. Y con que la observéis es más que suficiente. Bueno, os dejo y otro día más. Un saludote, ser asertivos.